Buenos días a todos. Es un gusto hoy tener de nuevo a Javier Berbel, que nos va a hablar de MQOM, MQ on My Mind. Javier es investigador en el Technology Innovation Institute y es uno de los que ha participado en las sumisiones al NIST para la competición de firmas digitales. Tiene dos propuestas, participa en dos propuestas. Hoy nos va a hablar precisamente de MQOM, que está relacionado con una de ellas. Adelante, Javier. Ok, muchas gracias Daniel por la presentación. Entonces, vamos a hablar de MQOM, que es uno de los candidatos corriendo por ser estandarizado, el proceso de estandarización liderado por NIST. En esta charla vamos a dividirla en cuatro partes. La primera vamos a ver de manera general qué es UOM, cuáles son las características principales. Luego vamos a ver qué son esquemas de firmas digitales, que es básicamente lo que vimos en la sesión anterior. Y luego vamos a enfocarnos a una framework que ha tenido mucha acogida en el diseño de esquemas de firmas digitales postcuánticos, que se llama MPC in the Head. Que es cómo uno puede construir firmas cuando uno tiene un MPC protocol para probar la solución a un problema matemático. Y luego vamos a ver en particular cuál es el problema, el protocolo MPC para el caso de este esquema en particular. De hecho, vamos a ver una versión simplificada del protocolo que es mucho más sencilla de entender. Bien, entonces MQOM es un esquema de firmas digitales que es postcuántico, lo cual quiere decir que incluso si tenemos presencia de computadores cuánticos grandes, uno espera que MQOM sea incluso seguro. Fue diseñado por dos personas, Thibaut Fenou y Mathieu Rivain, y sigue, como ya les había dicho, el framework de MPC in the Head, y su seguridad como MQDSS está basada en la dificultad de resolver instancias completamente aleatorias, y ya sabemos a qué nos referimos con esto del problema MQ. Y actualmente es uno de los candidatos en el proceso de estandarización de NIST, y yo diría que no solo es uno de los candidatos, a mi parecer es uno de los candidatos que tiene grandes opciones de ser estandarizado, y ya vamos a ver por qué. Bien, entonces un esquema de firmas digital, el objetivo que uno quiere con un esquema de firmas es proveer integridad y autenticidad para mensajes digitales. Está definido por tres algoritmos: algoritmo de generación de llave, donde dado un parámetro que define qué nivel de seguridad quiere uno, arroja dos llaves, una llave privada y una llave pública. El algoritmo de firmas toma el mensaje, y acá está escrito solo la llave privada, pero también toma la llave pública y arroja una firma, que es ese sello de integridad y autenticidad para el mensaje en cuestión. Y la verificación es un algoritmo determinístico que toma una firma, un mensaje y la llave pública y arroja dos opciones, una válida o inválida, donde válido significa que acepta la firma como una firma creada por el poseedor legítimo de la llave privada. La hipótesis de seguridad, o en resumen, un esquema de firma va a ser seguro si nadie que no sea el legítimo poseedor de la llave privada es capaz de generar firmas para ningún mensaje. Firmas válidas para ningún mensaje. Ok, y igual que MQDSS, el problema principal o la nueva hipótesis de seguridad que agrega MQOM es la dificultad de resolver sistemas de ecuaciones polinómicas de grado 2, y este problema se le conoce como el MQ problem. En este problema, la entrada o la instancia del problema está definida por un conjunto de polinomios cuadráticos en n variables. Y un vector
que es una potencial imagen de este sistema de polinomios. Y el problema es encontrar, dado que exista un vector solución al sistema de ecuaciones cuadráticas que se define acá. En MQM, similarmente a como lo vimos en MQDSS, la instancia del problema MQ es completamente aleatoria en el siguiente sentido. Los polinomios P1 hasta Pm son elegidos aleatoriamente, es decir, que cada uno de sus coeficientes son elegidos aleatoriamente. Y T no puede ser aleatorio. T es elegido de la siguiente manera. Se elige un vector S, una solución aleatoriamente, se computa P de S y ese resultado se llama T, y esa es la instancia del problema MQ que queremos resolver. La llave privada es la solución que se fue elegida aleatoriamente. Y MQDSS también es un esquema de conocimiento cero, lo cual quiere decir que las firmas, cada firma de un mensaje es una prueba de que el firmador conoce la solución al problema definido por la llave pública. Esa prueba obviamente depende del mensaje en cuestión y es aleatoria. Es decir, que cada vez que firme un mensaje diferente, o cada vez que firme un mensaje, incluso si es el mismo mensaje, la prueba de conocimiento de la solución al problema MQ es diferente. La verificación es simplemente un proceso para verificar la veracidad de la prueba. La diferencia con MQDSS es que en este caso es cómo se construyen estas pruebas. Y en MQOM las pruebas se construyen desde un protocolo de varias partes, un MPC protocol, y ya vamos a ver cómo funciona. Las ventajas de este esquema son iguales a las ventajas de MQDSS. Entonces, dado que los polinomios son aleatorios, los polinomios se pueden condensar en una llave y se generan con un número de generación, una función de generar, ¿cómo sería? Una función para generar, se expanden con un pseudo random generator. Estos esquemas usualmente tienen una prueba de seguridad en el sentido de que si una persona no autorizada es capaz de generar firmas, entonces es capaz de resolver el problema MQ definido por la llave pública. Y también tienen esta ventaja de seguridad, que la instancia del problema MQ que queremos resolver es completamente aleatoria y siempre se toman con igual número de polinomios y variables que se consideran que son las instancias más difíciles del problema MQ. Entonces, por ejemplo, para los parámetros que están actualmente sometidos al NIST, el campo, el tamaño donde viven los coeficientes es un campo de tamaño 31 y se toman 49 variables y 49 ecuaciones. Eso implica que la llave privada son solamente 78 bytes y la llave pública 47 bytes. La llave privada en este caso es más grande porque estamos considerando que para firmar también necesitamos la llave pública. Entonces, básicamente la llave privada es la llave pública más la información adicional que necesito para recuperar la solución S. Y las limitaciones de este esquema son iguales, y yo diría que iguales a todas los esquemas basados en pruebas de conocimiento cero. Tiene llaves públicas que son grandes y usualmente generar firmas es un poco más complicado porque hay que computar muchos hashes. Entonces, para MQM y los parámetros que mostramos en los parámetros sometidos al NIST para categoría 1, hay una implementación que no es exactamente la que sometieron, pero hay una mejora que viene de este artículo que firma en 44.4 millones de ciclos de reloj en esta plataforma que se muestra acá abajo y verifica más o menos en el mismo tiempo. Eso implica que firma en aproximadamente 11 milisegundos y verifica más o menos en el mismo tiempo y genera firmas de tamaño 6 kilobytes aproximadamente.
Entonces, la misma diapositiva que mostramos el lunes anterior es la siguiente. Inicialmente, el primer esquema basado en pruebas de conocimiento cero, usando el MQ Problem, es MQDSS, luego vino Mudfish, Meskit, y hoy vamos a hablar de MQ, la primera versión de MQM, pero incluso esto es un poquito mentira. Vamos a hablar de una versión de MQM que viene entre Meskit y MQM, porque es un poco más sencilla, pero durante la presentación voy a tratar de mostrar cuál es, dónde debemos cambiar, no el cómo, pero dónde debemos cambiar si queremos llegar a cómo se propuso MQM. Pero las ideas son exactamente las mismas. Bien. Y entonces ahora enfoquémonos en cómo funciona el MPC in the Head, el framework MPC in the Head. Entonces, el framework MPC in the Head fue inicialmente propuesto para construir pruebas de conocimiento cero basados en protocolos en multiparty, ¿cierto? Pero luego ya vimos que si tenemos una prueba de conocimiento cero, podemos aplicar la transformación de Flesch-Shamir para obtener firma. El MPC in the Head, como yo lo entiendo, es lo siguiente. Uno empieza en la parte inferior y luego llega a la parte superior para construir firma. En la parte inferior uno tiene que empezar primero con una función one way, ¿cierto? Una función que sea fácil de computar en una dirección, pero difícil de computar por imágenes, y una manera de repartir un secreto. En MQM, la manera de compartir el secreto es una cosa que se llama un sharing aditivo, un compartimiento aditivo, y es lo siguiente. Entonces, un sharing de aditivo de un secreto, en este caso es ese, imagínense la solución del problema MQ, es una tupla de vectores, S1 hasta Sn, tal que la suma de esos vectores me da la solución. Eso sería un sharing aditivo del secreto ese. Y la función one way es la función que consiste de un conjunto de polinomios que fueron elegidos aleatoriamente y que son cuadráticos y son polinomios en n variables. El protocolo MPC, que no hemos definido qué es, pero lo vamos a definir luego, pero si ya está un poquito familiarizado, hace lo siguiente. Es un protocolo que es ejecutado entre varias partes y el objetivo de este protocolo es probar lo siguiente, es probar que dado unos valores gamma que son elegidos aleatoriamente en un campo, que es una extensión del campo donde los polinomios viven, dado esto, las partes van a ejecutar un protocolo para verificar que esta combinación lineal de acá se satisface. Donde estos TIs son las componentes del vector T de la llave pública, ¿cierto? En la instancia definida por la llave pública. Los P's son los polinomios de la función one way y los S's es la solución al problema MQ definido por la llave pública. Esto es el caso particular de MQM. Y esto es lo que va a hacer el protocolo Multiparty Computation. Con este protocolo, a este protocolo se le aplica el MPC in the Head Framework y lo que se tiene es una prueba de conocimiento cero de la solución, que es una prueba de 5 pasos. Y ya para obtener firmas, simplemente esa prueba, que es un protocolo interactivo entre un probador y un verificador, se pasa a ser no interactiva aplicando la transformación de Flesch-Shamir y se obtienen firmas. Entonces, esta es como la vista en general de cómo se construyen firmas en MQM. Aquí hay algo que no mencioné y es que este protocolo, pero quiero empezar a enfatizar desde ahora, va a proveer un soundness para, la palabra para esto sería como una robustez para el protocolo de conocimiento cero de al menos o mayor a 1 sobre Q a la eta. Y la razón es la siguiente. Si S
es una solución al sistema de polinomios, no importa cuáles sean los valores que yo le doy aquí aleatoriamente, si el protocolo de múltiples partes es correcto, esto siempre es 0, ¿cierto? Si esa es una solución al sistema de polinomios. O sea, si ese satisface esta ecuación. Pero si no, puede suceder de que esta combinación lineal de acá siempre es 0. Y lo que pasa es que cuando ese no es una solución, esta combinación lineal va a ser 0 con probabilidad 1 sobre cual a eta. Por eso es que este protocolo de múltiples partes va a dejar un soundness en el zero knowledge, que es al menos este valor. Bien. Entonces, ahora pasemos a ver qué es un Multi-Party Computation Protocol. Entonces, en un protocolo de computación de múltiples partes, la idea es, hay varias personas o varios dispositivos que quieren ejecutar un protocolo, y la idea del protocolo es computar una función en un secreto que está dividido entre todas las partes. Y cada parte la vamos a llamar PEI en este dispositivo. Entonces, cada parte conoce la función que quieren computar y un share o una división del valor secreto en que se quieren computar. Entonces, las partes empiezan cada una con su división del secreto y la función a computar, y luego hacen algunos cómputos, intercambian valores, hacen más cómputos, intercambian valores, amplían valores aleatoriamente, y al final de la computación, la idea es que todos obtengan el valor de la función evaluada en el secreto. Bien, aquí hemos usado que es un sharing de un secreto S sin definirlo precisamente, pero la definición, una intuición de la definición es la siguiente. Entonces, un sharing es un conjunto de valores de tal manera que si uno tiene suficientes de esos valores, tengo suficientes o entre comillas, porque pueden simplemente ser algunos que cumplan una propiedad específica, pero en la intuición es, si tengo suficientes de esos valores, puedo recuperar el secreto, pero si no tengo suficientes, no tengo ninguna información acerca del secreto. ¿Sí? En el caso particular de MQM, se utiliza un sharing, que es aditivo, y la propiedad en este caso se traduce de la siguiente manera: si los tengo todos, puedo recuperar ese, ¿cierto? Porque simplemente hago la suma, pero si no los tengo todos, si me falta al menos uno, no tengo ninguna información de ese. Entonces, en los protocolos de múltiples partes, las propiedades que uno espera son las siguientes. Si todas las partes siguen el protocolo como deben ser, entonces al final del protocolo, todas las partes son capaces de obtener el valor correcto de la evaluación de F en el secreto compartido. Esa es como la propiedad de correctitud. Una propiedad de privacidad es la siguiente. Todas las partes o ninguna parte aprende o obtiene ninguna información adicional de ese, más allá de la información que se puede inferir de la evaluación de F en ese secreto. Por ejemplo, si F fuera un sistema de polinomios, las partes ejecutan un protocolo un MPC protocol para determinar si un valor compartido S es una solución o no, y las partes obtienen F de S, que no es el vector 0, entonces las partes obviamente saben que ese vector compartido no era la solución, ¿cierto? Si me dan otro vector que sí es solución, yo sé que ese vector compartido no era ese en particular porque no era la solución. Pero además de eso, la propiedad de privacidad dice que las partes no aprenden nada más que eso. Que en este caso, en el ejemplo que estoy poniendo, que no es solución. Y otra propiedad de privacidad es que
cuando el protocolo termina, las partes no aprenden nada acerca de la entrada de otra parte que no eran ellas mismas, ¿cierto? Entonces, la parte P1 no aprende nada del share que tenía la parte P2 cuando el protocolo termina. Ok, entonces en el caso particular de MQDSS, en el caso simplificado de MQOM, se utiliza el siguiente protocolo de múltiples partes. Entonces, en este protocolo, que lo vamos a denotar como pprot, la idea es chequear que el producto interno, el producto punto, entre dos vectores X y Y es igual a un valor Z, donde este Z es un elemento de un campo y este X y Y son vectores sobre el mismo campo de la misma longitud. Entonces, el protocolo funciona como de la siguiente manera. Entonces, cada parte tiene un share, ¿cierto?, que es aditivo del valor Z, del valor X y del valor Y. Pero además tiene shares de otros valores C y un vector A, donde C y A son valores que satisfacen esta ecuación, ¿cierto? El producto punto de A por Y es igual a C. Entonces, cada parte tiene un share de estos valores y ejecutan el protocolo, y al final del protocolo el objetivo es que las partes puedan determinar si su valor compartido satisface la propiedad o no. Entonces ahora aquí voy a mostrar cuál es el protocolo, un poco rápido. La idea no es ver por qué el protocolo funciona o no, sino como qué clase de operaciones se hacen en este protocolo. Entonces el protocolo funciona de la siguiente manera. Primero, las partes de alguna manera samplean un valor aleatorio en una extensión del campo donde los objetos que queremos chequear viven. Este sampleo en la práctica hay maneras de hacerlo. En el caso de MPC in the head, o simplemente nos los da el verificador. Lo elige aleatoriamente y es un challenge que nos da el verificador. Y aquí voy a mostrar lo que haría la parte 1, pero todas las partes van a ser básicamente lo mismo. Entonces la parte 1 simplemente empieza tomando ese valor y haciendo este cómputo. Multiplica, esto sería producto por escalar, R por el share del vector X y le suma A y obtiene un vector alfa. Luego envía ese valor alfa a todas las otras partes, ¿cierto? Y recibe el valor alfa de las otras partes. Luego toma todos los valores, los shares de alfa y reconstruye alfa, ¿cierto? Suma todos los alfas que le enviaron las partes, lo reconstruye, toma ese alfa, hace producto punto con y le resta la multiplicación de R por Z menos el share que él tenía de C. Luego toma ese valor B, que va a ser el share de un valor, ¿cierto? Si yo hiciera esta operación sin utilizar sharing, pero los valores reales, ¿cierto?, los valores ocultos, tendría un valor B. Como estoy haciendo esto con shares, lo que obtiene la parte 1 es el share de B. Toma ese share, se lo envía a las otras partes, a todas, y recibe el valor de todas. Suma, hace la suma para reconstruir B. Y luego, si B es 0, la parte 1 acepta, y si no, la parte 1 no acepta, ¿cierto? Entonces, acepta significa que la parte 1 y todas hacen lo mismo, está convencida de que el valor que ellos comparten satisface esta ecuación, y si rechaza, quiere decir que no está convencida. Si todas las partes siguen el protocolo, todas las partes deberían tener la misma respuesta, y si no, también todas las partes deberían tener la misma respuesta. Entonces, este protocolo es correcto, significa lo siguiente: que si en realidad los valores compartidos satisfacen la ecuación, que viene dado por esta condición de acá, entonces la parte I acepta para todas las partes. Pero tiene un problema. El problema es el siguiente: que si llegara a pasar el caso que
los valores compartidos de X, Y, Z no satisfacen la condición que queremos, entonces todas las partes van a aceptar con una probabilidad 1 sobre Q a la eta, ¿cierto? Y ese Q a la eta viene de donde estamos ampliando el challenge R. Y ya esta propiedad de abajo es lo que se le conoce como el false positive rate, ¿cierto? La probabilidad de tener un falso positivo, ¿cierto? Si todas las partes aceptan, es como un positivo diciendo que sí, compartimos los valores que satisfacen la propiedad, pero en realidad es falso. Y este valor está fuertemente relacionado a cuál va a ser el soundness una vez apliquemos el MPC in the Head Framework. Bien. Entonces ahora voy a mostrar, ya que tenemos una idea de cómo funciona un protocolo MPC, voy a mostrar cómo funciona el protocolo MPC en MQM. Pero en realidad, recuerden, es la versión simplificada. Entonces, el objetivo de este protocolo, como ya les había mencionado anteriormente, es, dado un conjunto de escalares en una extensión de campo donde estoy definiendo mi problema MQ, las partes van a ejecutar un protocolo para computar este lado de la derecha. Y el objetivo es ver si ese lado de la derecha es igual a 0. Entonces vamos a computar, podemos decir que vamos a computar un protocolo que verifique esta ecuación. Y para eso vamos a introducir esta notación. Entonces cada polinomio PI es un polinomio cuadrático. Eso quiere decir que lo puedo escribir de esta manera cuando está evaluada en un vector S, donde la matriz AI es una matriz cuadrática de tamaño n con coeficientes en el campo, y el vector BI es un vector de longitud n sobre el campo también. Esta sería la parte cuadrática del polinomio, esta sería la parte lineal, y estamos asumiendo que el término constante siempre es 0. Entonces, si tengo esto, entonces la ecuación de arriba la puedo escribir de esta manera. No vamos a entrar en detalle de por qué es así, pero es simplemente reemplazar PI por esta función de acá y acomodar los valores de manera necesaria. Lo importante aquí es lo siguiente, que para chequear la condición de arriba es equivalente a chequear la siguiente condición, que este valor S, que lo vamos a rellamar X, multiplicado, producto punto, con este vector Y, que lo definimos como esta parte conteniendo la matriz ahí, es igual a este escalar Z de acá. Es decir, chequear esta ecuación de arriba es igual a chequear un producto punto. Y ya se deben imaginar, no sé cómo es el protocolo de MQM, y la versión simplificada es, las partes empiezan. Además, noten que, bueno, este es igual a X es igual a S, no hay problema, pero esta parte es lineal en S. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo un share de X, de S en este caso, yo puedo tomar los valores aleatorios, puedo tomar A, porque estos son públicos, y computar esta operación de aquí con mi share, y lo que voy a tener es un share de Y. Y lo mismo a este lado. Si yo tengo una parte de S y hago esta operación de aquí con mi parte de S, no con S, lo que voy a tener es una parte de Z. ¿Sí? Entonces el protocolo comienza de la siguiente manera. Cada parte tiene un share de S, utiliza su share de S para obtener un share de X, un share de Y y un share de Z, y luego aplican un protocolo para chequear que el producto punto entre X y Y es igual a Z. Y ese es el protocolo, ¿cierto? Entonces cada parte toma su share, computa el share de Z, share de X y share de Y, y aplican un protocolo para chequear el producto punto, que puede ser el protocolo que vimos anteriormente, pero de hecho MQM utiliza otro protocolo que es un poquito más eficiente que este. Y aquí está la diferencia entre la versión simplificada y la versión sometida al NIST, que la versión sometida al NIST utiliza un protocolo más eficiente, pero también más complicado para chequear esta condición. Y lo que el protocolo MPC para MQM arroja va a ser la misma output que arroja el protocolo para chequear el producto punto. ¿Sí? Y tiene el mismo false positive rate, ¿cierto? Que es 1 sobre Q a la eta.
Y viene dado por lo siguiente, dado que si esto es siempre cero, la de combinación lineal siempre es cero, pero puede que alguno de estos no es cero. Pero dado que los gamas son aleatorios, entonces esto va a ser cero con probabilidad 1 sobre Q a la N, a la eta. Bien, y ahora aquí quería entrar como al detalle técnico de mostrar cómo funciona el protocolo en general. Cuando uno le aplica MPC in the head, entonces funciona de la siguiente manera. Uno tiene un probador que tiene los polinomios y el vector target, que en este caso sería t, y tiene la solución al sistema de ecuaciones polinómicas. Y el verificador tiene los polinomios y el vector t. Entonces la idea es, el probador inicia generando aleatoriamente un sharing de S y hace una promesa de que esos son los valores que va a usar durante el protocolo, ¿cierto? Entonces hace un commit que se computa con una función hash y luego por eficiencia hace un hash de todos los commits y eso es lo que envía. Entonces, básicamente aquí lo que está pasando es, el probador dice, yo voy a generar un share de ese y este es el que voy a usar durante el protocolo. Y ya cuando viene el protocolo, el verificador le envía la combinación que tiene que usar para probar que tiene la solución y el valor R que necesita en el protocolo que envíe, en el protocolo de checking. Recuerden que el protocolo para chequear el producto punto utilizaba un valor aleatorio. Ese también se lo da al verificador. Ahora viene el probador, y aquí es donde viene el nombre de MPC in the head, que lo que pasa es que el probador simula el protocolo para todas las partes. O sea, el probador va y hace el trabajo que tiene que hacer todas las partes y le envía al verificador lo siguiente. Entonces le envía el broadcast value de P. Recuerdan que durante el protocolo para chequear el producto punto, las partes tenían que enviar un valor, en realidad enviaban dos, pero un primer valor, un primer vector alfa a todas las partes. Ese valor, el cual es recomputado por el probador porque está simulando todas las partes, se envía como un hash, se envía el hash de todos esos valores al verificador y luego el verificador hace lo siguiente. Le dice, este es para el caso particular de este esquema y de hecho es el caso particular del sharing que estamos usando, les pide al probador que le revele todas las entradas que él se comprometió acá adelante en el primer paso a usar, excepto una. Entonces, para decirle eso, le envía un entero en el conjunto de índices de las partes y el probador le envía todos los inputs, ¿cierto? Todos los shares de todas las partes al verificador y le envía de la parte que no reveló, le envía el valor que esa parte envió, ¿cierto? Hizo broadcast a todos y le envía el compromiso correspondiente a esa parte, ¿cierto? El commitment correspondiente a la parte que no reveló. Entonces, por las propiedades del protocolo MPC, el verificador con todas estas partes, excepto una, no tiene información alguna de cuál es el secreto, ¿cierto? Porque le falta una. Pero puede verificar con cierta probabilidad de que el probador sí lo conoce. Para eso, hace 1, 2, 3, 4 cosas. La primera es que verifica que estos valores que el probador envió sí fueron en realidad los que usó acá. Y para eso hace lo siguiente. Entonces verifica que el commitment, si sea el primer commitment, si venga de este hash. Entonces recomputa los commitments para todas las partes excepto una y utiliza el commitment que le faltaba para computar el primer commitment. Verifica que los broadcasts, ¿cierto? Recomputa los broadcasts para todas las partes y utiliza el que le envía el probador para chequear el commitment 2 y ver que es correcto. Y exacto, y verifica los C también para todas las partes que se revelaron. Y además de eso, ahora mire, hay un protocolo que chequea esta combinación lineal, ¿cierto? Y hay una parte que conoce todas las partes excepto una, pero tiene la información necesaria para chequear esto.
Y eso es lo que hace el verificador. Entonces, ejecuta parcialmente el MPC protocol y verifica esto. Con la, aceptando la creencia de que estas partes o esta parte sí es la que corresponde a la parte que no conoce, ¿cierto? Recuerden que para una parte verificar un valor necesita este broadcast, ¿cierto? O todos los broadcasts de todas las otras partes, pero el verificador es todas, excepto una. Y para esa una que le falta le enviamos el valor que necesita para él chequear el protocolo. Entonces acá lo chequea y lo acepta, lo rechaza, y si el protocolo acepta, el MPC protocolo acepta, el verificador acepta la prueba como cierta. Entonces, esta prueba tiene un soundness error, un error de robustecidad dado por la siguiente ecuación. Entonces, este 1 sobre n viene del hecho de que el verificador puede en realidad verificar todo excepto 1, ¿cierto? Puede que ese 1 que no reveló el probador sea lo que hizo incorrectamente o lo que hizo maliciosamente, y por eso puede obtener una prueba aquí que es 0. Y si eso no pasa, ¿cierto? Si no es ese caso, entonces puede que también obtenga 0 aquí por el hecho que viene del el rate de falso positivo del MPC protocol. Bien, entonces así funciona el MPC in the head para MQOM. Y bueno, finalmente, ¿cierto? Si queremos obtener firmas para MQOM, simplemente tenemos que hacer varias repeticiones de ese protocolo, ¿cierto? Porque el protocolo tiene soundness que es grande. Si queremos bajar ese soundness, debemos hacer varias repeticiones del protocolo hasta que el soundness sea tan pequeño como querramos. Y la firma viene dado por lo siguiente, o sea, ¿qué es la firma? Es un valor, ¿cierto? Que es una salt, como la salt en todas las firmas, que se utiliza para generar los challenges en cada ronda, en cada firma. Viene un hash de todos los primeros commitments de todas las rondas. Viene un hash de todos los segundos commitments de todas las rondas. Y para cada ronda tengo que enviar el broadcast del valor de la parte que no se reveló. Tengo que enviar el commitment de la parte que no se reveló. Y tengo que enviar todas las entradas de todas las partes excepto una. Y esto al principio parece bastante pesado, pero hay maneras eficientes de enviar esto. Entonces el tamaño de la firma viene 2 lambda, que es el tamaño de la salt, donde recuerden, lambda es el nivel de seguridad que uno quiere llegar. 2 lambdas, que viene el hash de todos los primeros commitments. 2 lambdas, que viene del hash de todos los segundos commitments. Y tau, por lo siguiente, tau veces el tamaño del broadcast value, el tamaño del commitment que no revelé y el tamaño de la solución. Y este es bien importante, y vamos a ver por qué. Ok, qué pena. Entonces, tau veces revelar todas las entradas del secreto. Pero hay una manera eficiente de hacerlo donde solamente enviando esta cantidad de información puedo revelar todas las... Porque esto en principio sería n-1 por el tamaño del secreto, ¿cierto? Pero si lo hago de manera eficiente, puedo enviar solamente algo que pese igual que el tamaño, igual que el secreto, más el logaritmo de n multiplicado por el nivel de seguridad. Y si lo traduzco de esta manera, este sería el tamaño de la firma. Algo que quería resaltar aquí es que, si pueden ver en esta firma, todo esto es particular, o sea, es particular del framework como tal, ¿cierto? La sal, de los hashes. Lo que es específico de MQ, esto también es general, esto también es general, es el tamaño del secreto
Y en Zero Knowledge Proof en general entonces sería el tamaño del witness, que es lo que yo utilizo para probar que conozco una solución al problema. Y este es el broadcast, pero este también, sí podemos argumentar que es particular de MQ, pero en realidad no es tan particular. La idea de esto es que simplemente tiene que ser de tamaño adecuado, ¿cierto? Aquí tomamos una extensión que sea del tamaño adecuado para obtener lo que queríamos, para obtener esas ondas que queríamos, pero en este caso es un elemento de un campo, pero en general puede ser otra cosa del tamaño adecuado. Aquí lo que importa es el tamaño. Lo que es particular de este tamaño de la firma es el problema de MQ. Entonces, si uno quiere tener firmas eficientes, es la solución del problema de MQ. Si uno quiere tener firmas eficientes, debería tener problemas difíciles que tengan un testigo o un witness pequeño. Y resulta y pasa que en todos los esquemas en PC propuestos, el más óptimo en este caso es el problema MQ, y por eso decidí hablar del problema MQ, porque es el que tiene el witness más pequeño. Entonces, si uno tiene otro problema que utiliza este framework, muy probablemente va a tener firma más grande el problema MQ precisamente por este valor en particular, porque el tamaño de witness es más grande. Y ya con eso termino. Hay otro slide que quería mostrar y es cómo uno puede enviar todos esos shares de manera eficiente, los shares de las partes de manera eficiente. Pero se los dejo aquí y lo podemos discutir luego para dejar tiempo por si hay preguntas. Y eso era todo. Muchas gracias, Javier. Muy buena la charla. ¿Hay preguntas? John tiene una pregunta, adelante. Antes de que mostraras, Javier, está en la diapositiva donde se muestra como la longitud de la firma. Me estaba preguntando por qué regalar todas las partes el probador al verificador excepto una, y por qué no al revés. Pero entonces yo creo que en esa diapositiva se responde, ¿cierto? Porque sería más larga la firma si se hace al revés. A ver, qué pena, ¿qué sería al revés? ¿Cuál sería la opción al revés? Solamente compartir una partecita. Exacto, entonces, si compartes, no sé, muy buena pregunta. ¿Qué pasa si comparto una? Entonces, mire, como le comparto, ok, claro. La cosa es cómo envío menos, ¿cierto? El tamaño de la firma está entrelazado a la complejidad de la comunicación de este protocolo. Entonces, si le envío, en este caso le envío todo menos uno, le tengo que enviar todos los shares, que si se lo envío en plano, sería el tamaño de witness multiplicado por el número de partes menos uno, ¿cierto? Y para eso hay una manera eficiente de hacerlo, exacto. Pero por el otro lado, si le envío las partes de solamente una, si le envío la entrada de solamente una parte, debería enviarle el broadcast de todas las otras partes. Pero esa opción tiene otra complicación adicional, que es que el verificador solamente puede verificar que una parte se ejecutó correctamente. O sea, el probador, aquí las dos pueden ser malos, no solamente el verificador. El probador puede ser malo. Entonces, si el verificador no tiene la opción de verificar las otras partes, el probador puede enviarse el protocolo en todas las otras partes, ¿sí? Entonces tendría un soundness error mayor, ¿cierto? Aquí sería, por ejemplo, n-1 sobre n, que es casi cercano a 1, o sea, lo cual implicaría que con probabilidad cercana a 1, alguien que no conoce el secreto puede pasar la verificación acá, ¿sí?
En cambio, si el verificador verifica todos menos 1, ese único que no verificó es que me da este 1 sobre n, entonces tiene un soundness más pequeño. ¿Ya? Ok, Sí. Sí. gracias. Okay. ¿Alguna otra pregunta? Pues ya que estás ahí, yo quería preguntarte por el número de parties y qué implicaciones tiene. Exacto, entonces la primera implicación es clara sobre el soundness, ¿cierto? Si tengo un soundness más pequeño, entre el número de partes sea más grande, el soundness es más pequeño, por lo tanto tengo firmas más pequeñas porque tengo que hacer menos repeticiones del protocolo. Ahora, el estándar en este tipo de esquemas es que los autores de las sumisiones ofrecen dos parámetros. Uno donde el soundness, uno donde quieren minimizar el tamaño de la firma y otro donde quieren que el protocolo sea más rápido. Pero completo el argumento anterior. Si n es más grande, el soundness es más pequeño, hago menos rondas y tengo firmas más pequeño. Pero si miran el segundo paso acá, el probador tiene que simular el cómputo de todas las partes. De tal manera que si n es demasiado grande, la firma es demasiado lenta, ¿cierto? Entonces tengo que tener un trade-off entre n y entre tamaño de firma y cómputo. Entonces los sometedores de las propuestas utilizaron, la mayoría, un n, que lo toman aproximadamente 256, casi todos, y esa le llaman la opción corta del esquema de firma. ¿Sí? Pero quiere decir que por ronda tienen que simular 256 partes. Y tienen una versión rápida, que donde usualmente toman n igual a 16, y esa tiene firma más grande, pero es mucho más rápida que la opción corta. Entonces, para lo que yo le mostré, los parámetros de MQDSS, MQM, acá al inicio, esa es la opción corta, ¿cierto? La opción corta demora 11 milisegundos y tiene este tamaño de firma. La opción rápida, no sé, no recuerdo cuánto dura, pero diría 5 milisegundos la firma. Pero tiene tamaños de firma mucho más grandes. Ahora, aprovecho esa pregunta para tratar de explicar qué hacen estas otras versiones y estos otros esquemas, que no solo son esquemas MQ, todas estas técnicas se pueden utilizar para todos los problemas, para muchos problemas y se usan. Entonces, por ejemplo, en esta versión MQM2, lo que sucede es que al principio no tengo un sharing aditivo, sino tengo un Shamir sharing, ¿cierto? Y lo que me hace ese Shamir sharing, que para aquellos que se familiarizan con este concepto, tengo un Shamir sharing de grado 1. Entonces quiere decir que si tengo 2 shares, puedo recuperar el secreto, pero si tengo uno, no tengo información. Entonces, ¿qué hace el probador y el verificador? El probador se compromete a un Shamir sharing, el verificador verifica que ese compromiso sí es de un Shamir sharing, pero el probador solamente tiene que simular 2 shares, ¿sí? Porque eso es lo que necesito para reconstruir el protocolo. Y el verificador tiene que verificar que el cómputo fue correcto para el número de shares menos 1, que en este caso sería 1, ¿sí? Entonces puedo tener todavía n partes, ¿cierto? Tengo el soundness 1 sobre n, supongamos n 256, pero el probador tiene que simular el cómputo de 2 partes y el verificador tiene que verificar el cómputo de una parte. Entonces, por eso en esta, acá puedo reducir el tamaño de la firma. La reducción del tamaño de la firma viene porque ya no me limita a 256, ¿cierto? Si tengo que simular 2 siempre, puedo coger cosas más grandes, se toman, digamos, 2048, pero tengo que simular solo 2 partes.
y por eso también se reduce el tamaño signing time. No se reduce drásticamente, cercano a cero, porque todavía tengo que hacer los shares de todas las 2048 partes multiplicado por el número de rondas. Pero ya esa es la parte más heavy del proceso. No es simular las partes, que es el caso de acá, pero generar los shares para las 2000 partes por ronda. Y con eso respondo a tu pregunta. De hecho, respondiste la otra pregunta que tenía, que era si Shamir Secret Sharing se usaba en MPC in the Head y qué implicaciones tenía cambiar a un threshold más bajito, que es lo que permite Shamir Secret Sharing. Y otros esquemas que utilizan ese MPC in the Head, ¿qué utilizan normalmente? Entonces, todo se va adaptando al nuevo framework. Entonces, las sumisiones todas utilizaban esta y utilizaban un threshold in the head, pero la primera versión de threshold in the head que vino era un poquito diferente a la que expliqué, porque, a ver, es difícil de explicar con palabras, pero entonces mejoraba el signing time, pero la firma crecía con respecto a MPC in the head, ¿sí? Y esta propuesta, que se descubrió por dos caminos diferentes, dos grupos de investigación diferentes, hace la mejora en los dos. O sea, cómo tener las propiedades de acá, cómo utilizar ese árbol de seeds para enviar eficientemente las entradas de las partes, pero manteniendo el hecho de que solamente tengo que simular dos partes para mejorar también en el signing. Adicionalmente, aprovecho la oportunidad, lo que hace Bowl in the Head es, en resumen, porque las personas que lo propusieron no lo propusieron de esta manera, pero a mí me gusta esta otra manera de explicar lo que es. Tengo un threshold in the head, tengo que hacer, de igual manera tengo que hacer toda ronda, ¿cierto? Pero entonces lo que hago es que muevo mi sharing, mi Shamir sharing, lo muevo de FQ a FQ, a la extensión de FQ de grado el número de rondas. Entonces al final solamente tengo que hacer una ronda acá sobre la extensión de grado tau, que es el número de rondas en lugar de tau ronda. Eso tiene dos implicaciones. Primero, que Bowl in the Head es menos eficiente. Esto que le dije, simular una ronda en la extensión es más costoso que simular tau rondas en el campo, pero me mejora el soundness por una razón que es difícil de explicar aquí, pero mejora el soundness. Entonces, este Bowl in the Head, lo que uno esperaría aquí es que esto fuera un poquito más grande que acá, pero ganas en la firma un poquito también. Muy bien, muy bien. Gracias. ¿Y hay alguna otra pregunta? Parece que no. Entonces, dejemos ahí. Muchas gracias, Javier. Okay, muy buena charla. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Gracias a ustedes. Bueno, nos vemos la próxima semana. Voy a enviar una nueva encuesta porque la próxima semana es posible que tengamos que cambiar de horario, teniendo en cuenta que cambiaron la hora en Chile. Entonces, estén pendientes del correo. Gracias. Ok, muchas gracias. Chao. Hasta luego. Hasta luego, nos vemos. Hasta luego, gracias.